mundo lleno de misterios y descubrimientos inexplicables, hay historias que logran captar la imaginación de millones, desafiando lo que creemos saber sobre nuestra propia historia. ¿Qué pensarías si te dijeran que un sarcófago con 800 millones de años de antigüedad fue descubierto en las profundidades de Siberia? La leyenda de la princesa Tisul no solo ha desconcertado a los escépticos, sino que también ha encendido debates sobre la posibilidad de civilizaciones avanzadas mucho antes de lo que la ciencia considera plausible. La historia comienza con un hallazgo inesperado en 1969, en un pequeño pueblo minero de Rusia. Según los relatos, los trabajadores tropezaron con un sarcófago herméticamente sellado que contenía el cuerpo increíblemente bien conservado de una mujer. Pero no era cualquier cuerpo. Su apariencia desafía toda lógica. Vestía ropa desconocida, su piel parecía intacta, y lo más impactante era la afirmación de que el objeto y su contenido databan de hace 800 millones de años. ¿Es posible que esta increíble historia sea cierta? ¿O estamos ante otro caso de un mito que ha crecido más allá de su origen? Lo cierto es que este relato ha recorrido el mundo, generando preguntas que van desde lo arqueológico hasta lo espiritual. La princesa Tisul ha sido relacionada con teorías de civilizaciones perdidas, tecnologías alienígenas y hasta con maldiciones antiguas. Hoy nos sumergiremos en los detalles de este enigma, explorando tanto las alegaciones más fascinantes como los argumentos científicos que buscan desmitificar el caso. Prepárate para un viaje que te desafiará a pensar críticamente, cuestionando qué es realidad y qué es ficción en esta asombrosa historia. Para entender completamente este fenómeno, primero debemos explorar el contexto histórico y cultural de la época en que surgió esta leyenda. Solo así podremos desentrañar cómo una historia local llegó a capturar la atención global. Para comprender el impacto de la historia de la princesa Tisul, debemos retroceder a la época y al lugar donde todo comenzó. Era el año 1969, y la Unión Soviética estaba inmersa en una era de avances científicos y tecnológicos sin precedentes. Al mismo tiempo, el telón de acero mantenía al pueblo ruso relativamente aislado del resto del mundo, lo que daba lugar a la proliferación de historias locales y mitos que se entrelazaban con los descubrimientos científicos de la época. El pueblo de Rshevchik, en la región de Kemerovo, era un pequeño enclave minero conocido por sus ricos depósitos de carbón. Según el relato, fue durante una excavación rutinaria que los mineros encontraron un extraño sarcófago enterrado a más de 20 metros bajo tierra. La peculiaridad del hallazgo fue evidente de inmediato. El material del sarcófago no se parecía a nada que los trabajadores hubieran visto antes, y su interior contenía un líquido transparente que conservaba el cuerpo de una mujer en un estado aparentemente perfecto. La noticia del descubrimiento se esparció rápidamente entre los habitantes del pueblo, quienes, fascinados y aterrorizados, comenzaron a elaborar teorías. Algunos creían que la mujer era una antigua diosa o miembro de una civilización avanzada que había habitado la Tierra mucho antes de los humanos modernos. Otros temían que el sarcófago estuviera maldito, advirtiendo que su apertura podría desencadenar desastres. Es importante destacar que la narrativa de la princesa Tisul emergió en un periodo de alta tensión política y social en la región. Los relatos de hallazgos extraordinarios, como el de Tisul, servían a menudo como una forma de escapar de las duras realidades del trabajo minero y las limitaciones del régimen. En un contexto donde los descubrimientos científicos eran una fuente de orgullo nacional, no es de extrañar que esta historia capturara la imaginación colectiva. Además, las autoridades soviéticas, siempre cautelosas con los rumores que pudieran desestabilizar el orden social, supuestamente confiscaron el sarcófago y ordenaron silencio sobre el hallazgo. Esta supuesta censura no hizo más que alimentar las especulaciones y teorías conspirativas, creando una base fértil para que la leyenda trascendiera las fronteras del pueblo y se convirtiera en un fenómeno global. Pero ¿qué hay de las afirmaciones sobrenaturales que rodean esta historia? En el próximo segmento, exploraremos las teorías más intrigantes y misteriosas asociadas con la princesa Tisul, desde conexiones con civilizaciones perdidas hasta la influencia de fuerzas alienígenas. La historia de la princesa Tisul no solo ha fascinado por el hallazgo en sí, sino también por las múltiples teorías sobrenaturales que han surgido a su alrededor.
Estas afirmaciones han convertido un supuesto descubrimiento arqueológico en un fenómeno que bordea la ciencia ficción. Es aquí donde el mito toma el control, desafiando nuestra comprensión de la historia, la arqueología y la lógica misma. Una de las afirmaciones más impactantes es la datación de 800 millones de años atribuida al sarcófago. Según los relatos, esta cifra fue obtenida al analizar las capas de sedimentos donde se encontró el objeto, lo que indicaría que este pertenece a un periodo en el que los primeros organismos multicelulares apenas comenzaban a surgir en la Tierra. Para muchos, esto sugiere que el sarcófago es una evidencia de una civilización altamente avanzada que existió mucho antes de la humanidad moderna. Esta idea se conecta con teorías más amplias sobre civilizaciones perdidas como la Atlántida o Lemuria, y plantea la posibilidad de que estas culturas hayan dejado rastros que aún no comprendemos. Otra teoría popular relaciona a la princesa Tisul con visitantes extraterrestres. Sus características físicas supuestamente perfectas, junto con el líquido desconocido que la conserva, han llevado a algunos a especular que podría tratarse de un ser de otro mundo, enviado a la Tierra en una misión que aún desconocemos. Según estas teorías, el sarcófago no sería un simple contenedor, sino una cápsula criogénica diseñada para preservar a la mujer durante millones de años, esperando ser descubierta por una civilización lo suficientemente avanzada para comprender su significado. No faltan relatos sobre supuestas maldiciones asociadas al sarcófago. Algunos testigos afirmaron que quienes estuvieron presentes en su apertura sufrieron enfermedades inexplicables o incluso fallecieron poco después. Estas historias alimentaron el miedo y el misterio, añadiendo un elemento casi mágico al caso. El concepto de una maldición antigua no es nuevo en la arqueología popular y se ha vinculado a otros hallazgos como la tumba de Tutankamón, lo que refuerza la conexión cultural con lo desconocido. Finalmente, ciertas interpretaciones espirituales ven a la princesa Tisul como una figura divina o una reencarnación de una diosa. Esta perspectiva, aunque menos común, sostiene que el hallazgo tiene un significado místico profundo, representando un mensaje para la humanidad sobre nuestro pasado olvidado y nuestro futuro incierto. Sin embargo, estas afirmaciones sobrenaturales plantean tantas preguntas como respuestas. Podrían ser simplemente una exageración o una reinterpretación de eventos más mundanos. O tal vez hay una pizca de verdad escondida en medio de estas teorías. Para abordar estas cuestiones, es crucial pasar de las especulaciones al terreno de la ciencia. En el próximo capítulo, analizaremos las perspectivas científicas y los hechos comprobados que nos ayudarán a discernir la realidad detrás de la leyenda. El impacto de la historia de la princesa Tisul en el imaginario colectivo es innegable. ¿Pero qué dice la ciencia sobre este enigma? Las perspectivas científicas nos permiten analizar el caso desde un enfoque racional, cuestionando las afirmaciones extraordinarias que rodean esta leyenda. En primer lugar, está la supuesta datación del sarcófago en 800 millones de años. Desde una perspectiva geológica, esta afirmación enfrenta enormes contradicciones. Las capas sedimentarias en las que se halló el sarcófago, según los informes, corresponden a un periodo en el que los seres multicelulares más complejos en la Tierra eran organismos microscópicos. Esto plantea una duda importante. ¿Cómo podría existir un artefacto tan avanzado en un contexto geológico que no coincide con la presencia humana o incluso con formas de vida complejas? Geólogos han señalado que tales fechas probablemente resultan de un malentendido o de un error en el análisis de los sedimentos, si es que estos análisis realmente se realizaron. El líquido conservador encontrado dentro del sarcófago es otro aspecto que ha captado la atención de científicos y escépticos por igual. Aunque el relato asegura que se trataba de una sustancia desconocida, capaz de preservar el cuerpo en un estado casi perfecto durante millones de años, no existe evidencia física documentada que respalde esta afirmación. Los métodos actuales de conservación, como la criogenia y el embalsamamiento químico, tienen limitaciones significativas y requieren condiciones extremadamente específicas. La idea de que una tecnología tan avanzada exista desde hace tanto tiempo parece improbable sin pruebas concretas. Otro elemento clave es el cuerpo humano supuestamente encontrado dentro del sarcófago. Los informes iniciales lo describen como sorprendentemente bien conservado, con características físicas que algunos interpretaron como perfectas o antinaturales. Sin embargo, los antropólogos han señalado que,
Incluso si este hallazgo fuera auténtico, sería más probable que se tratara de un caso de conservación natural, como los famosos hombres de los pantanos, cuyos cuerpos fueron preservados durante siglos debido a las condiciones químicas únicas de su entorno. Además, la falta de documentación científica oficial sobre el hallazgo plantea serias dudas sobre su autenticidad. Si el sarcófago realmente existió, ¿por qué no se registraron análisis detallados, fotografías o investigaciones arqueológicas? Algunos investigadores sugieren que la historia podría haber sido una invención local que, con el tiempo, se exageró y se difundió como un relato más extraordinario de lo que realmente era. En el campo de la antropología cultural, se ha estudiado cómo las historias como la de la princesa Tisul a menudo emergen en momentos de cambio social o incertidumbre, sirviendo como una forma de explicar lo inexplicable y de alimentar la imaginación colectiva. Esto podría explicar por qué la historia sigue siendo tan popular, a pesar de la falta de pruebas tangibles. Aunque la ciencia no puede confirmar la existencia de la princesa Tisul, tampoco puede ignorar el poder que tienen los mitos para inspirar y generar preguntas importantes sobre nuestro pasado. Al final, este caso subraya la importancia del pensamiento crítico y de exigir pruebas sólidas antes de aceptar afirmaciones extraordinarias. Ahora que hemos explorado las explicaciones científicas, es momento de analizar cómo la narrativa de la princesa Tisul se ha mantenido viva a lo largo del tiempo. En el próximo capítulo, veremos cómo las redes sociales y la cultura digital han contribuido a la popularidad y evolución de esta historia. En la era digital, historias como la de la princesa Tisul encuentran un terreno fértil para propagarse, evolucionar y capturar la imaginación de millones. Antes del auge de las redes sociales, los relatos de este tipo se transmitían principalmente a través del boca a boca, publicaciones en periódicos locales y revistas especializadas en fenómenos misteriosos. Sin embargo, con la llegada de Internet, la historia ha trascendido fronteras y ganado una dimensión completamente nueva. Plataformas como YouTube, Facebook y foros especializados han desempeñado un papel crucial en la difusión de la leyenda. Videos y artículos que combinan dramatización, imágenes impresionantes y teorías intrigantes han sido claves para mantener la narrativa viva, atrayendo a audiencias globales. Los títulos sensacionalistas, como El sarcófago de 800 millones de años o La princesa alienígena de Siberia, están diseñados para captar la atención de curiosos y aficionados a los misterios. Este formato ha permitido que incluso aquellos que nunca habían escuchado sobre Tisul ahora conozcan y debatan la historia. El fenómeno de las redes sociales también ha generado una especie de efecto teléfono descompuesto. Cada vez que se comparte la historia, se añaden o se omiten detalles, lo que contribuye a su evolución. Algunos relatos incluyen elementos como supuestos intentos gubernamentales de encubrir el descubrimiento, lo que alimenta teorías conspirativas. Otros se centran en aspectos más sobrenaturales, como la posible conexión de la princesa con civilizaciones alienígenas. Este dinamismo ha hecho que el relato sea atractivo no solo para entusiastas del misterio, sino también para creadores de contenido que buscan capitalizar el interés por lo inexplicable. Además, la historia de la princesa Tisul ha encontrado un público específico dentro de las comunidades online dedicadas a la arqueología alternativa, la ciencia ficción y la espiritualidad. Estas audiencias suelen estar compuestas por personas de edades entre 18 y 45 años, con intereses en temas como civilizaciones antiguas, extraterrestres y fenómenos paranormales. Para estas comunidades, la leyenda no solo es una fuente de entretenimiento, sino también una oportunidad para debatir teorías sobre el pasado de la humanidad y su conexión con el universo. Sin embargo, el impacto de las redes sociales no ha sido exclusivamente positivo. La falta de verificación de datos en muchas publicaciones ha contribuido a la difusión de desinformación, lo que dificulta discernir entre hechos y ficción. Este fenómeno pone en evidencia la necesidad de un consumo crítico de información, especialmente en un mundo donde las narrativas atractivas suelen prevalecer sobre las verdades comprobadas. Pero ¿por qué estas historias resuenan tanto en la sociedad contemporánea? En el siguiente capítulo, exploraremos cómo factores psicológicos y culturales influyen en la fascinación por leyendas como la de la princesa Tisul. La historia de la princesa Tisul no solo captura la imaginación por su carácter inusual, sino también porque toca fibras profundas en la psicología humana,
y en los patrones culturales que moldean nuestra forma de interpretar el mundo. Desde tiempos inmemoriales, las personas han buscado explicaciones para lo inexplicable, y los mitos han jugado un papel clave en satisfacer esa necesidad. Pero ¿qué hace que historias como estas sean tan fascinantes y perduren a lo largo del tiempo? En términos psicológicos, los seres humanos tienen una inclinación natural hacia el pensamiento mágico. Este se refiere a la tendencia de creer en conexiones extraordinarias entre eventos o fenómenos que en realidad no tienen relación causal directa. Al escuchar una historia como la de la princesa Tisul, el cerebro humano conecta puntos de manera casi automática: un cuerpo perfectamente conservado, un líquido misterioso y una antigüedad imposible. Esto estimula la imaginación y evoca emociones intensas, desde asombro hasta temor, lo que hace que el relato sea memorable y digno de ser compartido. Otro aspecto psicológico clave es el deseo de encontrar significado en lo desconocido. La posibilidad de que el sarcófago represente algo más allá de la comprensión humana, ya sea una civilización perdida o un vínculo con seres extraterrestres, responde a la necesidad humana de sentir que formamos parte de algo más grande. En un mundo donde los avances científicos a menudo desafían nuestras creencias tradicionales, estas historias ofrecen una especie de refugio para quienes buscan respuestas en lo misterioso en lugar de en lo racional. Culturalmente, la historia de la princesa Tisul también se enmarca en una larga tradición de relatos sobre descubrimientos asombrosos que desafían la historia oficial. Desde los mitos sobre la Atlántida hasta las supuestas pruebas de visitas extraterrestres, estas narrativas suelen emerger en contextos de incertidumbre social o tecnológica. En la actualidad, con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y otras innovaciones, no es sorprendente que surjan historias que cuestionen nuestras nociones de progreso y antigüedad. La fascinación por los misterios también está profundamente influenciada por los medios de comunicación y la cultura popular. Películas, libros y programas de televisión que combinan arqueología, ciencia y ficción, como la saga de Indiana Jones o la serie Alienígenas Ancestrales, han creado un marco cultural en el que relatos como el de la princesa Tisul se integran fácilmente. Esto explica por qué estas historias resuenan no solo en las comunidades de arqueología alternativa, sino también en un público general ávido de narrativas emocionantes. Finalmente, la leyenda de la princesa Tisul también puede interpretarse como una metáfora de nuestras propias inquietudes como civilización. La idea de un hallazgo que contradice todo lo que sabemos sobre nuestra historia nos recuerda que, a pesar de nuestros avances, todavía queda mucho por descubrir. Esta noción de lo inexplorado despierta tanto esperanza como inquietud, creando un terreno fértil para que estas historias se propaguen y evolucionen. Con todo esto en mente, nos acercamos a la conclusión de nuestro análisis. En el próximo y último capítulo, reflexionaremos sobre el impacto general de la leyenda de la princesa Tisul y qué lecciones podemos extraer de ella en términos de pensamiento crítico y curiosidad científica. A lo largo de este análisis, hemos explorado cómo la historia de la princesa Tisul ha capturado la atención de personas en todo el mundo, fusionando elementos de misterio, ciencia y mito. Este relato ha logrado persistir en el imaginario colectivo, gracias en parte a la fascinación humana por lo inexplicable, pero también debido a la forma en que las redes sociales, la cultura popular y factores psicológicos contribuyen a la creación y expansión de narrativas como la suya. Sin embargo, la historia de la princesa Tisul también nos invita a reflexionar sobre temas mucho más profundos, como el poder del pensamiento crítico y el papel de la ciencia en la comprensión de nuestro mundo. En primer lugar, esta historia nos recuerda la importancia de abordar cualquier afirmación extraordinaria con una mentalidad escéptica. Las explicaciones que parecen desafiar nuestra comprensión del mundo, ya sean sobre antiguos artefactos o civilizaciones perdidas, requieren un análisis cuidadoso y la búsqueda de pruebas sólidas. En el caso de la princesa Tisul, aunque la historia puede ser fascinante, la falta de evidencia concreta y verificable nos obliga a cuestionar su veracidad. No debemos dejar que el asombro ante lo inexplicable nuble nuestra capacidad para aplicar el método científico y la razón. Este enfoque crítico es fundamental, no solo para los estudiosos y científicos, sino también para todos nosotros como consumidores de información. Vivimos en una era donde las noticias y las teorías circulan con rapidez,
muchas veces sin una revisión adecuada de los hechos. Como resultado, las personas a menudo caen en la trampa de aceptar lo que parece más emocionante o convincente, en lugar de lo que es más probable. La historia de la princesa Tisul es un claro ejemplo de cómo los mitos y leyendas pueden crecer y ganar popularidad en un entorno donde la verificación de los hechos puede quedar en segundo plano. Sin embargo, esto no significa que debemos rechazar por completo los misterios que rodean nuestro pasado. La curiosidad científica y el deseo de comprender lo desconocido son motores poderosos del progreso humano. Es precisamente esta búsqueda insaciable de conocimiento lo que ha llevado a los avances en ciencia, tecnología y arqueología. Historias como la de la princesa Tisul, aunque probablemente apócrifas, pueden servir como puntos de partida para explorar cuestiones más profundas sobre nuestra historia y nuestro lugar en el universo. Al cuestionar lo que sabemos, también abrimos las puertas a nuevas ideas y descubrimientos. Además, al analizar estas historias desde una perspectiva crítica, también aprendemos sobre los límites de nuestro conocimiento y las dificultades inherentes a la interpretación de nuestro pasado. La arqueología, por ejemplo, está llena de casos donde el contexto y las pruebas son ambiguos o incluso faltan por completo. En estos casos, las teorías pueden ser variadas y a menudo controvertidas. La princesa Tisul, como muchas otras leyendas, es un recordatorio de la complejidad de reconstruir la historia de la humanidad. En última instancia, lo que podemos extraer de esta historia es una lección fundamental. El pensamiento crítico debe ser siempre nuestra guía, especialmente cuando nos enfrentamos a afirmaciones que desafían las explicaciones establecidas. La ciencia, con su énfasis en la evidencia y el análisis riguroso, es la herramienta más poderosa que tenemos para separar el mito de la realidad. Y aunque el misterio de la princesa Tisul puede seguir siendo un enigma para algunos, lo más importante es cómo abordamos las preguntas y buscamos respuestas basadas en pruebas, en lugar de caer en la tentación de aceptar relatos sin fundamento. La princesa Tisul, con su combinación de ciencia, mito y misterio, sigue siendo un tema fascinante, pero su verdadero valor radica en lo que nos enseña sobre la importancia del pensamiento crítico, la ciencia y nuestra búsqueda constante de la verdad. Al mantener una mente abierta, pero escéptica, podemos asegurarnos de que nuestras exploraciones del pasado y del futuro estén basadas en una comprensión sólida y fundamentada,